tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Muy bien, vamos a disponer nuestros corazones para estudiar la palabra del Señor en este primer domingo del año 2023. Mientras el mundo cambia constantemente, su creador no cambia y sigue siendo el mismo. El pastor Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 17 de su carta, de hecho creemos que esta es la primera carta que se escribió del Nuevo Testamento. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Al referirse a Dios como el Padre de las luces, Santiago resalta que Dios es el creador y sustentador del sol, la luna y las estrellas, y quien, en contraste con los cambios y las sombras que estas lumbreras causan, como creador de estas, Él siempre es luz, Él no cambia y en Él no hay tiniebla alguna. Dicho de otra manera, la fluctuación de la luz emitida por las lumbreras que Dios creó, por los cuerpos celestes, contrasta con la naturaleza constante y permanente de Dios, ya que Él no cambia en lo absoluto. Él sigue siendo el mismo. Esto es lo que en la teología propia se conoce como la inmutabilidad de Dios, que, dicho de una forma muy sencilla, es: Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Jesús dice en Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras de Cristo son más seguras que la existencia misma del universo. De hecho, su palabra es la que ha creado y sustentado todas las cosas, como lo dice Juan en su prólogo. Jesús predice la destrucción del universo presente que precederá la introducción del cielo nuevo y la tierra nueva, de los que también hablan Pedro en su segunda carta y Juan en el Apocalipsis. Cuando el cielo y la tierra presentes pasen y dejen de existir, las palabras de Jesucristo, que son eternas, seguirán firmes, estables y vigentes. Pedro le dice a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el compendio bíblico hallamos una constante que nos comunica que mientras que el mundo presente es cambiante y pasajero, Dios sigue siendo el mismo eternamente. Es por eso que podemos tener la certeza de que los calendarios humanos cambian, pero Dios no. He titulado este mensaje de la siguiente manera: Año nuevo, mismo Dios. Año nuevo, mismo Dios. Por favor, repitan conmigo este título en voz alta, creo que es muy significativo. Año nuevo, mismo Dios. Cuando experimentamos un nuevo cambio de calendario, solemos tener sentimientos encontrados. Las emociones son ambivalentes. Por un lado tenemos expectativas por lo nuevo y por el otro incertidumbre. Mientras que celebramos el inicio de un nuevo año, solemos enfrentar también cierta ansiedad. De hecho, pareciera que los seres humanos tenemos una obsesión con la celebración del año nuevo. Muchas voces se levantan
la falsa profecía se catapulta. Mucha gente hace una autopromoción utilizando el evento del Año Nuevo. Tratan de llamar la atención sobre sí mismos y tratan de hacer a la gente dependiente de lo que solo ellos oyen de Dios y los demás no pueden. Pero a partir de Pentecostés eso no tiene sentido, porque el Espíritu Santo habla a todos y cada uno de nosotros. Entonces, a puerta cerrada, nosotros oramos y buscamos lo que Dios quiere mostrarnos para un año nuevo. La palabra de Dios nos recuerda que en medio de nuestro constante estado de cambio, el Dios que no cambia está con nosotros. El pastor Santiago enfatiza que solamente del Dios que no cambia vienen toda buena dádiva y todo don perfecto. Quiero volver a leer Santiago capítulo 1 versículo 17 con ustedes, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Lo que este mundo nos ofrece seguramente fallará o caducará en algún momento dado. Sin embargo, lo que Dios nos da es bueno, perfecto y permanente. Es por esta razón que quiero hacerte una pregunta directa. ¿Está tu esperanza puesta en lo que este mundo ofrece o en aquel cuyo reino no es de este mundo? Te la vuelvo a leer. ¿Está tu esperanza puesta en lo que este mundo cambiante y pasajero ofrece o en aquel cuyo reino es estable y no es de este mundo? El propósito de las Sagradas Escrituras es acabar con todo desánimo, ansiedad y miedo en nosotros para que podamos tener esperanza total. Insisto en esto, la esperanza que Dios nos da en las Sagradas Escrituras no es parcial, sino total. Su shalom, de hecho la palabra para paz en hebreo no tiene realmente un término, ni siquiera en el griego ni en el español, y me refiero al griego porque el griego fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, pero tampoco hay un equivalente para shalom en el español. De hecho, cuando encontramos la palabra shalom en el Antiguo Testamento y después vemos a los autores del Nuevo Testamento usar la palabra irene, que es paz en griego, ellos tienen que absorber el significado de la palabra shalom del hebreo y trasladarla al griego. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer cuando hablamos de paz de Dios, porque la paz no es una simple ausencia de guerra, ni un estado de tranquilidad interno. La paz es completitud, es plenitud, da el sentido de algo que es total, algo que es absoluto. Dios no nos ofrece nada a medias. Por eso mi esperanza es que hoy entiendas que la obra de Dios en ti es total, que la paz que Dios quiere darte es completa, que la esperanza que Dios quiere darte a través de su palabra es absoluta. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, en el momento que Pablo escribe esto, el Nuevo Testamento está siendo escrito. Por eso se refiere al Antiguo Testamento en aquel momento. Y dice, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Cuál es la profecía más segura, de acuerdo con el apóstol Pedro? La palabra de Dios que está escrita. Esta palabra de Dios escrita, Pablo la expone aquí como las Escrituras. Y dice que estas tienen el fin de que seamos alentados para que perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Cómo está tu esperanza al haber terminado el año anterior e iniciar un nuevo año? En el Antiguo Testamento encontramos el trato y el cuidado de Dios para su pueblo y comprendemos que la instrucción divina, la paciencia de los suyos y la consolación que Dios ofrece son los elementos claves para que el cristiano pueda experimentar la esperanza. Dicho en una simple fórmula, la suma de la instrucción divina más nuestra paciencia más la consolación que Dios nos ofrece da como resultado esperanza. De la última carta que Pablo escribió, aprendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quiero llevarlos por un momento a las palabras inspirada por Dios. Estas tres palabras en español expresan una sola palabra en el griego, theopnestos. No quiero complicarlo en absoluto, pero theos es Dios y neo, alguna vez ustedes han escuchado la palabra neumólogo, neumático. ¿Por qué se refiere a neo aquí? Es porque hay aire, soplo, viento. Entonces cuando Pablo dice que toda la escritura es theopnestos, literalmente lo que está diciendo es toda la escritura es soplo de Dios, toda la escritura es aliento de Dios. Entonces las escrituras están para alentarnos, porque son el mismo soplo de Dios, de su espíritu sobre nosotros. Por eso necesitamos las escrituras para nosotros estar vivos espiritualmente. Cuando Dios nos crea al inicio, sopla en el hombre aliento de vida. Es su soplo el que nos da vida. Nos forma del polvo y luego sopla aliento de vida. Y su palabra sigue siendo su soplo, su aliento sobre nosotros. Por eso anhelamos tanto su palabra, por eso su palabra nos alimenta. Por eso yo quiero que hoy hagamos un recorrido por diferentes textos bíblicos, recibiendo ese soplo de Dios para nosotros, el soplo de su espíritu. Porque esta es la esperanza más completa y segura para el año que hemos iniciado y para el resto de nuestra existencia. Y este es el punto número 1. La política, las sociedades, las culturas y las leyes humanas pueden cambiar. Dios sigue siendo el mismo. Vemos en nuestro mundo ideologías de turno. Seamos honestos, en nuestro contexto, los noticieros y periódicos pueden llegar a parecer películas de terror. Para nadie es un secreto que Guatemala es uno de los países más peligrosos, inseguros y violentos de América Latina. La corrupción es el modus operandi de muchas personas a todo nivel. La maldad parece solamente empeorar, y no solamente en Guatemala, sino en el mundo entero. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Para darnos la esperanza que necesitamos cuando la maldad va en aumento. En el Salmo 12, versículos del 6 al 8, David expresa: Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que plata refinada. En el idioma hebreo se refiere a plata refinada que ha sido purificada 7 veces, es decir, que no tiene escorias y es muy valiosa. Esta es una forma poética de declarar que las promesas de Dios son un tesoro invaluable para nosotros. El salmista sigue diciendo: podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. La única seguridad real de los seres humanos es la que genera Dios en nosotros como resultado de una fe firme que está puesta en Él. La fe nunca es mayor que su objetivo. Eso es algo que el doctor Adrian Rogers, mi mentor, me enseñó claramente. La fe nunca es mayor que su objetivo. Realmente el valor de nuestra fe no es la fe en sí misma, sino en quién está puesta la fe. Puede tener el tamaño de un granito de mostaza, pero estar en el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que cuenta. Entonces, solamente en Dios está nuestra esperanza. Salomón dice en el Salmo 127:1: si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. En primera y última instancia, nuestra protección está solamente en las manos del Señor. Únicamente Dios puede darnos verdadero descanso y hacernos libres de ansiedades, preocupaciones y temores. El salmista en el Salmo 118, versículo 6 dice: el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El mundo puede ir en constante degradación, decadencia, y la maldad puede ir en aumento, pero Dios sigue siendo el mismo.
En este mundo de rápidos cambios, nada parece ser confiable y permanente. Los líderes políticos y religiosos, los dirigentes, las celebridades vienen y van. Hoy están y mañana ya no, pero hay un solo Rey de reyes que ha permanecido y es aquel que escogió lavar nuestros pies, servirnos y morir en la cruz por nosotros, resucitando al tercer día, venciendo a la muerte. Él es el mismo que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no cambia, Él permanece. Todos los días es todos los días. Si Él lo dijo, no significa que un día sí y un día no, sino siempre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso el autor de Hebreos reconoce que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es eternamente fiel. Y podemos ver esto como un atributo quizá un poco distante, pero ¿hacia quién es esa fidelidad? Es hacia nosotros. Veremos más adelante este texto, pero Pablo dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es evidentemente fiel a su Padre, fiel también a nosotros. Él es fiel. Y todo lo que Él hace conlleva fidelidad, a pesar de nuestra infidelidad. Y llegaremos a resaltar aún más esto. En un mundo inestable, Dios es estable. Punto número 2, las personas pueden fallarnos. Nosotros mismos podríamos cometer errores. Dios sigue siendo fiel. Sé que prácticamente todos nosotros tenemos algún dolor por algún daño que nos hizo alguien en quien confiábamos. Personas que prometieron lealtad y fidelidad nos han traicionado, mentido y dado la espalda en algún momento. Al final, ninguno de nosotros es tan único como pensaría. Todos tenemos algún dolor de este tipo. Tal vez algunos luchan con heridas añejas de traumas severos de su niñez, su juventud, porque quien estuvo supuesto a protegerlos más bien les hizo daño o fue negligente en su cuidado. Prácticamente todos hemos experimentado descalabros relacionales y hemos sido lastimados. Pero la otra cara de la moneda es que seguramente nosotros también hemos herido a otros. Sé que como esposo, padre y siervo de Dios, podré tener las mejores intenciones e incluso hacer mi mejor esfuerzo, pero seguiré siendo imperfecto. Aún las personas que más nos aman en algún momento pueden herirnos. Qué irónico es que sean las personas a las que más amamos las que solemos lastimar con más frecuencia. Y esto sucede en el sentido opuesto también. Las personas que más nos aman pueden ser también las que más nos lastiman. Hay un texto muy fuerte en Jeremías capítulo 17, versículo 5, que dice así: esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Noten que poner nuestra confianza en los seres humanos nos aleja de Dios. Una forma de alejarnos de Dios es poniendo nuestra confianza en los seres humanos. La iglesia evangélica está en un gran peligro y este es la idolatría que se rinde a sus líderes y a sus celebridades religiosas. Incluso gente que hemos idealizado fuera del entorno religioso, tarde o temprano llegará a fallarnos o a cometer un error. Dios dice por medio del profeta Isaías en el capítulo 2, versículo 22, dejen ya de confiar en el hombre, que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? Seamos honestos, qué absurdo es poner a gente sobre un pedestal
y luego pensar en taparles la nariz. Pensemos por un momento a alguien que gana la Copa del Mundo. No quiero hacer alusiones a Messi, no, nada de eso. Pero si le tapamos la nariz a Messi, las piernas que él usa para meter tantos goles y ganar un mundial, seguramente servirían para patalear de desesperación. Y ese es el sentido de este texto. Qué absurdo es que pongamos a seres humanos sobre pedestales, que pongamos nuestra confianza sobre seres humanos que al final todo lo que tienen es el aliento de su nariz. No, es que es un gran siervo del Altísimo. Tápale la nariz a ver qué hace. Debemos confiar en aquel cuyo soplo nos dio vida. Quien hoy por hoy nos da el aire que respiramos. El único Dios verdadero. Dios no comparte su gloria con nadie, pero hay algo que Él no quiere que nosotros compartamos. Y esto es la confianza. Nuestra confianza debe estar exclusivamente en Dios. Solamente de Él es nuestra esperanza. David dice, dichoso. En hebreo está la palabra Esher, que se traduce como bienaventurado, bendecido, feliz, pleno. El hombre, el ser humano, que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Cuando leemos esta palabra Esher en el hebreo, nos dice que la verdadera felicidad está en poner nuestra confianza en Dios y no en los seres humanos. Porque al final, todo ser humano es imperfecto. El único que ofrece perfección es Dios. Si nuestra confianza está puesta en seres humanos imperfectos, seguramente experimentaremos infelicidad. Pero si ponemos nuestra confianza plenamente en Dios, Él nos hace dichosos. Él nos hace felices. Nosotros sí fallamos y cometemos errores, pero Dios sigue firme en su fidelidad. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Abandonarnos sería negar su misma naturaleza divina. Él no nos abandonó ni siquiera cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ni cuando le clavamos en una cruz con nuestra maldad. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Él permanece fiel. Y les dije anteriormente, sí podemos entender que la fidelidad es un atributo de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿hacia quién va dirigida esa fidelidad? De forma incondicional. Pablo dice aquí que incluso a los infieles, la fidelidad de Cristo está destinada incluso cuando somos infieles. Punto número 3, nuestros planes podrían no funcionar. El plan de Dios sigue vigente. David expresa en el Salmo 37, versículos 23 y 24, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Esto suena muy hermoso, pero no es fácil de vivir. Significa que tú crees que vas hacia un rumbo y de repente Dios te cambia la dirección. Y lo que a veces podría parecer un plan personal frustrado, realmente es una bendición enmascarada o una bendición disfrazada, porque es Dios quien va ordenando nuestro rumbo, nuestros pasos. El salmista continúa diciendo, y el Señor se deleita en su camino. Se refiere a los justos que viven para agradar a Dios. Cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Todos enfrentaremos momentos difíciles en la vida, pero su mano seguirá sosteniéndonos. David declara con toda seguridad, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida.
Y luego se dirige directamente a Dios diciéndole, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Y luego le ruega diciendo, no me abandones porque tú me creaste. Cuando Dios te creó, lo hizo con un plan establecido. Te creó en este tiempo de la historia y te integró a la generación a la cual perteneces. Te diseñó con dones y talentos para cumplir su propósito en ti. En una de las etapas más duras, confusas y difíciles del pueblo judío, cuando los judaítas pensaron que todo se había acabado para ellos en el cautiverio en Babilonia, Dios les dijo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yahvé les asegura a los exiliados que aunque la situación presente de estos fuera totalmente devastadora, su plan divino a largo plazo era bueno y que Él no los había abandonado. Después de haber tocado el fondo del dolor y el sufrimiento, al ser finalmente restaurado por Dios, Job reconoce la grandeza de Dios y su propia insuficiencia humana. Por consiguiente, Job se humilla y reconoce el poder ilimitado de Dios, diciendo, yo sé bien que tú lo puedes todo. Les digo algo sinceramente y en mucha confianza. Cuando en un cambio de calendario oigo el año de, y todos son diferentes. Digo, mejor leamos este versículo. Yo sé bien que tú lo puedes todo. Este puede ser el año en que Dios haga todo lo que Él quiere. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Al igual que Job, necesitamos humillarnos delante de Dios y reconocer su grandeza y su poder ilimitado, sabiendo que Él lo puede todo y que nada ni nadie frustrará sus planes, ni nosotros mismos. El enemigo trae acusación constante y nos quiere hacer pensar que hemos echado a perder los planes de Dios. Pero aún contamos con Romanos 8:28, que nos dice que todo ayuda bien, que todo obra para bien a los que amamos al Señor, los que andamos conforme a su propósito. Punto número 4, nuestra vida laboral y nuestras finanzas pueden cambiar. La provisión y el cuidado de Dios permanecen. David declara en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero quiero que lo leamos en la Nueva Traducción Viviente, que es una paráfrasis del sentido. Y dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. David, como un pastor de ovejas, velaba para que sus animalitos tuvieran protección, cuidado, provisión y todo lo que necesitaran. Él está confiado porque sabe que Dios es su pastor y que haría todo lo que Él hacía por sus animalitos y aún más por Él. En medio de una intensa crisis y devastación, el profeta Jeremías expresa, mi alma, dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. La Reina Valera 1960 dice, mi porción es Jehová. La palabra hebrea para porción es helek y tiene el sentido de la suma total de mis anhelos. Jeremías continúa diciendo, por eso siempre tendré esperanza en Él. ¿Cuán profundo es esto? Que en un libro que se llama Lamentaciones, el profeta exprese que el Señor es la suma total de sus anhelos, que Él es todo lo que tiene y necesita y que por eso solo en Él estaría su esperanza. Estamos hablando de un momento en el que el profeta lo pierde todo y lo único que le queda es Dios. Alguien dijo que no sabes cuánto necesitas a Dios hasta que es Dios todo lo que te queda. En lo que parece ser una postdata, en la primera carta a Timoteo, Pablo instruye a Timoteo
acerca de la instrucción que debía darles a los ricos. Y le dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios. Tarde o temprano un rico se topará con el momento en el que su dinero no podrá resolver su situación. No importa si es la persona más rica del mundo, se topará en un momento en el que su dinero no podrá resolver su situación y se dará cuenta de que el único que puede suplir para su necesidad y darle una verdadera esperanza que trasciende este mundo es Dios. Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Noten que el consejo de Pablo tiene que ver con no echar a perder nuestra relación con nuestro prójimo y no echar a perder nuestra relación con Dios. El gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y el siguiente es amar al prójimo como a nosotros mismos. Si ponemos nuestra confianza en las riquezas, ofendemos a Dios. Y si andamos por la vida con arrogancia, dañamos nuestra relación con el prójimo. Desde la prisión, Pablo dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Todo es todo, material, emocional, espiritual, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice gloriosas riquezas, se pueden percibir como inalcanzables, como si están muy distantes, gloriosas riquezas. Pero cuando dice Pablo, ¿en quién están esas gloriosas riquezas? Y este es Jesús. Nos damos cuenta que están justo allí, al alcance de todos nosotros. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, cansados, que yo os haré descansar. Gloriosas riquezas, wow. Pero ¿en quién están? En Jesús. Podemos hallar todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Maravillas incontables en Cristo Jesús. El tesoro de Dios que está sentado a la diestra del Padre y que también puede morar en sus corazones. Jesucristo. Punto número 5 y final. Nuestra salud y nuestro cuerpo físico pueden cambiar con el paso del tiempo. Dios nos renueva y nos da vida eterna. En la literatura sapiencial o de sabiduría de Eclesiastés, el predicador o Coelet, que la tradición judía y cristiana propone que es Salomón, dice, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Con el paso del tiempo, los seres humanos podemos ir perdiendo la vista. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan. Lo escribió Salomón, no yo. Dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Habla de la pérdida de la capacidad auditiva con el paso de los años. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle.
antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastres los pies sin energía como un saltamontes moribundo y la alcaparra ya no estimule el deseo sexual. Sin comentarios en esta parte. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven, antes de que se rompa el cordón de plata de la vida. Algunos sugieren que esto es la médula espinal y se quiebre la vasija de oro, se cree que hace referencia al cráneo. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente. Se ha sugerido que implica una falla cardíaca y la polea se rompa en el pozo. Esto hace alusión a la muerte. Pues ese día el polvo volverá a la tierra. Es decir, el cuerpo físico volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Salomón nos hace un recorrido por lo que el paso del tiempo puede ir provocando en nuestros cuerpos físicos y que lo más importante en cada una de las etapas de nuestras vidas es acordarnos del Señor. En cualquier momento que estemos, nuestra condición física es mejor ahora que lo que será en el paso de los años. Entonces ahora acordémonos del Señor y hagamos todo lo que el Señor nos llame a hacer, aún con achaques y aún con lo que sea. Sirvámosle al Señor en este momento, porque el paso de los años nos irá poniendo el panorama más difícil físicamente. Pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 y 17, por lo tanto, no nos desanimamos y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Es decir, mientras que el cuerpo físico se va deteriorando, el ser interior no desmaya, sino que se renueva, se fortalece y revitaliza. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. El creyente tiene esta enorme bendición. La esperanza cristiana. La esperanza cristiana nos dicta que este mundo no lo es todo, que esta tierra no es nuestro destino final. Y aun cuando nos desgastemos y nuestro cuerpo pueda ir en deterioro con el paso de los años, nuestro ser interior se renueva y tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. También Pablo dice en Tito capítulo 1 versículo 2, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. La salvación que Dios nos prometió a cada uno de nosotros que creemos en su Hijo Jesucristo será cumplida. En Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Mientras que con el paso del tiempo vayamos envejeciendo, fijemos también nuestra mirada en la eternidad que Cristo nos ha dado. El mismo autor que habla de este deterioro físico, Salomón, el Coelet de Eclesiastés, dice en el capítulo 3 que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos sin que los seres humanos lleguemos a entender completamente lo que esto significa. Entonces, puedo estar envejeciendo con el paso de los años, pero Dios puso eternidad en mi corazón y me renueva el ser interior cada día. Esta es la conclusión de este mensaje. Una de las situaciones más difíciles de David fue cuando los despiadados filisteos, que eran sumamente crueles y malvados, lo capturaron en un lugar llamado Gat. Allí expresó David lo siguiente: cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. En el hebreo literalmente dice: confío en Dios y alabo su palabra. Su palabra.
Su palabra que es viva y eficaz, su palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, su palabra que no pasará, su palabra que es aliento de Dios para nosotros, su palabra que es el theopnestos. Cuando dice Pablo, se lo recuerdo, toda la escritura es theopnestos, inspirada por Dios, toda la escritura es soplo de Dios. Hoy alabamos su palabra. Cuando el mundo nos invada con miedos, nosotros alabamos su palabra que contiene sus promesas, donde nuestra esperanza es absoluta, total. El autor de Hebreos nos presenta la esperanza de una forma muy hermosa. Él dice que es el ancla del alma. Esta es la definición más ilustrativa en la Biblia de qué es la esperanza. Y dice, hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo, es decir, hasta el lugar donde mora Dios. Gregory Floyd dice que la esperanza está simbolizada en la iconografía cristiana por un ancla. ¿Y qué hace un ancla? Mantiene el rumbo del barco cuando el viento y las olas lo atacan, pero el ancla de la esperanza está hundida en el cielo, no en la tierra. El ancla del alma, que es la esperanza, está anclada en el cielo, no en la tierra. Si el viento y las olas de las pruebas y las dificultades, que un mundo caído, que está bajo el maligno, inconstante, un mundo inestable, te golpean, ancla tu alma a Cristo. Ancla tu alma no a una tierra cambiante, sino en Dios que no cambia. El saber que Dios no cambia nos da un fundamento sumamente sólido. Por eso termino con el mismo título: Año nuevo, mismo Dios. C.S. Lewis dijo esta frase que tiene mucho sentido para la esperanza cristiana: hay cosas mucho, mucho mejores por delante que las que dejamos atrás. Nuestro destino final no es esta tierra, esta solo es la antesala hacia donde nos dirigimos. Es una eternidad con Cristo, es una eternidad con Dios. Así es que quisiera invitarles a orar, amados hermanos, a que pongamos nuestra confianza en Dios. Si quieren pueden ponerse de pie y haremos una oración para entregar a Dios este año 2023, pero también el resto de nuestra existencia. Nosotros tendemos a ser muy cíclicos y tendemos a muchas veces obsesionarnos con cambios de calendario y años nuevos, pero Dios habita en la eternidad y Él no está limitado por nuestra temporalidad ni por nuestra cronología. Dios tiene un plan total de vida para nosotros en esta tierra y un plan total de vida eterna para nosotros. Él no está limitado por el cambio del calendario gregoriano. Él es el mismo Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias porque podemos estar juntos como una familia espiritual, buscando tu rostro en este año nuevo. Para nosotros es un cambio de calendario. Para ti, Señor, desde la perspectiva eterna, un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
Nosotros nos obsesionamos con cambios de años y calendarios. Tú no eres dependiente del tiempo y el espacio. Tú eres el mismo. Por eso, en este cambio de calendario y en los que nos queden en nuestra vida terrenal, podamos decir siempre esto: un nuevo año, el mismo Dios. Y eso nos dará el cimiento sólido, el sustento, la confianza, la esperanza total. Señor, gracias por mis hermanos. Renueva su esperanza, aumenta su fe ante la incertidumbre, ante el miedo, la ansiedad. Te suplico que puedas tratar con ellos en sus corazones, con tu Espíritu Santo, y soplar vida en ellos. Así como tu palabra es el soplo de Dios, es el aliento de Dios, como lo dijo Pablo. Toda la palabra es inspirada por Dios, toda la palabra es soplo de Dios, toda la palabra es aliento de Dios. Hoy sopla con tu Espíritu y danos vida, Señor. Vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti confiamos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y dile a Él, como nunca has hablado con Dios, uniendo tu corazón y confesando con tus labios, dile: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Señor, hemos orado. El único nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que